Los últimos estudios PISA afirman los problemas que los alumnos en un plano comparativo internacional afirman la complejidad y la dificultad que tienen para comprender un texto leído. Mi nombre es Fernando Guzmán, profesor de la Universidad de Sevilla, y hoy presentaremos en esta clase el módulo 4 titulado La mejora de la comprensión inferencial, las estrategias de autorregulación y autoconocimiento lector. Este módulo pertenece al curso de formación del profesorado para la mejora de la comprensión inferencial y la autorregulación lectora en la educación secundaria. Pues bien, ¿qué es un lector competente? ¿Cómo definir a dicho lector estratégico? Pues bien, el lector estratégico competente es aquel que desarrolla sus habilidades para controlar y autorregular el proceso de comprensión lectora. Es decir, el lector que repara el significado conforme va construyendo y desarrollando la tarea de lectura. De este modo, tenemos que tener presente que lo más importante para ser un lector competente es desarrollar estrategias que permitan esa reparación, esa construcción del significado. Para ello, vamos a abordar la siguiente pregunta a lo largo de esta clase. ¿Cómo podemos ayudar a mejorar la comprensión inferencial en nuestros alumnos? Pues la respuesta en este momento es sencilla y compleja a la vez. Sencilla porque se tratará de desarrollar la metacognición en la comprensión lectora. Pero a su vez, este proceso se trata de un proceso largo, detenido en el tiempo y debe ser constante en su formación. Pues bien, este desarrollo de la metacognición estará compuesto de dos procesos paralelos e interrelacionados. Por un lado, abordaremos el concepto de autorregulación, es decir, de cómo el individuo controla el proceso de lectura, y el otro de autoconocimiento, cómo el individuo conoce dichos procesos y es consciente de dichos procesos, con el fin, sobre todo, de reparar y construir el significado, aplicar estrategias. Bien, respecto a la autorregulación lectora, siguiendo a Zimmermann, encontraremos tres pasos o tres fases cíclicas fundamentales de autorregulación. La primera corresponde a la fase previa de la lectura, la segunda corresponde a la fase de realización o control, es decir, durante la lectura, y por último, la fase de autorreflexión y después de la lectura. Pues bien, en dichas fases, por ejemplo, la fase previa tiene dos finalidades fundamentales. La primera, analizar la tarea de lectura. Para ello tendremos que establecer metas, para ello tendremos que planificar exactamente cómo vamos a hacer dicha tarea de comprensión de lectura. En segundo lugar, la fase previa posee una segunda finalidad, que es creencias automotivacionales. Es decir, tenemos que hablar de un conjunto de variables personales que hacen que ante la lectura uno tenga una serie de expectativas. Ese apartado es fundamental porque implicará no solo la definición clara y precisa de para qué leemos, sino también implicará la motivación y el acercamiento a la comprensión lectora. Evidentemente, sin una motivación adecuada, este proceso de comprensión queda realmente defectuoso. El segundo paso, hablaremos de la fase cíclica. Segunda fase será realización-control. Por tanto, ahí tendremos un autocontrol como finalidad y una autoobservación. Autocontrol, hablaremos pues cómo gestiona el propio lector, cómo focaliza su atención sobre determinados datos, etc. Y eso lo autorregula. Y en segundo lugar, la autoobservación, que abordaremos como seguimiento de las personas de aspectos específicos de la realización lectora. Pues bien, la última fase, autorreflexión, que se da fundamentalmente después de la lectura, abordaremos cómo el lector
realiza un autojuicio, es decir, se autoevalúa para saber si ha llegado a esa finalidad. Y por último, la autorreacción, es decir, si en algún caso no ha obtenido los objetivos o los fines que se habían propuesto, automáticamente tomar una decisión que le permita obtenerlos, o bien sentirte satisfecho y no adoptar ninguna medida añadida. Por tanto, estas fases de la autorregulación permiten al individuo mejorar, reparar su construcción de sentido del texto. Por otro lado, el segundo nivel que hablábamos, estaríamos abordando la cuestión del autoconocimiento, es decir, lo que el lector sabe. Y en este punto tendríamos que plantear claramente cómo existe un conocimiento declarativo, es decir, en qué sé yo sobre esta cuestión. Tenemos que hablar de un conocimiento procedimental, es decir, el cómo hago esta estrategia, y por último, un conocimiento condicional, es decir, el cuándo, el dónde se aplica esta estrategia. Del mismo modo, estos tres conocimientos que hacen referencia al autoconocimiento de cómo es el proceso de lectura que tiene el individuo, automáticamente podemos focalizarlo bien referido al lector, bien referido a la tarea lectora y por último referido a las estrategias. Estos elementos son capitales para que el alumno pueda avanzar en su desarrollo cognitivo y llegar a ir comprendiendo cada vez textos más complejos y más difíciles. Pero claramente, si no hay un desarrollo de este autoconocimiento, difícilmente el alumno podrá avanzar en estos procesos, precisamente por una ausencia de estrategias metacognitivas que les permita gestionar su comprensión lectora. Por último, queríamos analizar las categorías de estrategias lectoras, es decir, cómo son esas estrategias, en qué consisten. Las hemos dividido siguiendo a varios autores en tres bloques fundamentales: estrategias globales de lectura, estrategias de resolución de problemas y estrategias de apoyo. Por poner algunos ejemplos, las estrategias globales de lectura tienen que ver, por ejemplo, con la definición de la finalidad de la lectura, o, por ejemplo, con la habilidad de hacer una lectura exploratoria del texto que permita avanzar, hacer una hipótesis, crear unas expectativas. En segundo lugar, estrategias de resolución de problemas. Automáticamente, cómo durante el proceso de lectura el lector es capaz de gestionar un problema, y en ese sentido, ¿qué estrategia? Pues ajustar la velocidad de la lectura según la finalidad y la dificultad del texto, detener la lectura y volver atrás si vemos que no somos capaces de entender alguna idea clave y tenemos que volver a repasarla, o inferir significados de palabras que no conocemos, pero podemos deducirla del contexto. Todo esto son estrategias de resolución de problemas. Por último, las estrategias de apoyo. Son aquellas que, obviamente, intervienen en ese proceso de mejora de la comprensión, pero que no son estrictamente, directamente relacionadas con la comprensión, sino que sirven para ello. Por ejemplo, tomar notas al margen, subrayar ideas fundamentales, hacer una serie de estrategias que permiten y posibilitan que que el lector sea capaz de extraer esas ideas fundamentales para construir ese modelo referencial que le permita entender, comprender el texto. En definitiva, el desarrollo de las competencias metacognitivas en el individuo son fundamentales en el ámbito de la comprensión lectora. Sin ellas, estas tendrán problemas, sobre todo para desarrollar la capacidad de mejorar progresivamente en la comprensión lectora. Mejorar la comprensión inferencial, que hemos abordado en los módulos anteriores, implica inequívocamente mejorar la metacognición. Pues espero que esto haya sido de su interés y continuaremos con las lecciones en próximas clases.